Hola, ¿qué tal? Hoy en Selecciones Bíblicas consideraré la segunda parte de la doctrina correspondiente a la Iglesia Cristiana local. Soy Yafeli Cabaña de Galindo y ruego a Dios que pueda añadir bendiciones y nuevos conocimientos a tu vida con la presentación de este video. Me propongo entonces que podamos, a la luz de varios textos de la Palabra de Dios, considerar tres aspectos importantes que dan continuidad a lo que desarrollé en el video anterior acerca de la Iglesia cristiana, y al final que podamos identificar esos aspectos que lo sustentan. En el video anterior abordé los aspectos iniciales de la Iglesia cristiana, donde destaqué en primer lugar el uso del vocablo iglesia, la definición, su fundador y sus miembros, en donde destaqué en relación a los miembros sus deberes, su aceptación en una iglesia local y la disciplina. En esta ocasión voy a considerar entonces el gobierno de la iglesia local, los oficiales de las iglesias y también desarrollaré las funciones o la misión de la iglesia local. En relación con el gobierno, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña acerca de la mayordomía, entendemos que Dios es el soberano y dueño de todo, incluyendo la iglesia local, por medio de Jesús, quien es su fundador. También reconocemos que el hombre en general, tanto los que hemos creído a Jesús como los que aún no han reconocido su necesidad de un redentor, somos administradores de la creación de Dios, de todo cuanto Dios nos ha dejado. Y el último aspecto de la mayordomía tiene que ver con que daremos cuenta, somos responsables delante de Dios de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, de lo que digamos o lo que dejemos de decir. En este contexto entonces el gobierno de la iglesia local está fundamentado sobre dos grandes pilares. Está el gobierno teocrático, es decir, donde Dios es su líder, Dios es el Señor de su iglesia, Él es quien gobierna su iglesia, y también tenemos por el otro lado el democrático, es decir, donde la asamblea en reunión deciden y la mayoría decide, tiene voz y voto y toma las decisiones en relación a los asuntos que tienen que ver con ella. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 18, el Señor Jesucristo instó a la iglesia para participar en la resolución de problemas cuando estos no se logren resolver en una relación amistosa entre las personas afectadas o aún utilizando a 2 o 3 testigos. Y la iglesia entonces, bajo la confianza de que está reunida 2 o 3 en el nombre del Señor y que el Señor está allí en medio de ella, entonces en ese momento se constituye la democracia y la teocracia, porque Dios está en medio de ellos guiando con su Espíritu Santo a cada uno de los miembros de esa comunidad religiosa, esa iglesia local, para la toma de decisiones. Vemos en 1 Corintios, en el capítulo 5, donde Pablo insta a que la iglesia se reúna en el nombre del Señor Jesucristo, y Él en su espíritu estaría allí en una manera figurativa, apoyando y respaldando lo que la iglesia tomase en decisión con relación a una disciplina que estaba por aplicarse a uno de sus miembros. Entonces vemos que, sabiendo que hemos de dar cuentas a Dios de todo cuanto hagamos y que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesús y Él es su cabeza, entonces ella está llamada a dejarse guiar por Él en la toma de decisiones. Por lo tanto, entonces, la forma de gobierno de la iglesia local es teocrática, donde Dios es su líder, Dios es fundador, Dios es su Señor, y democrática porque la iglesia reunida en pleno, bajo la guía de Dios, toma las decisiones que tienen que ver
con el buen funcionamiento y con la disciplina y con el cumplimiento de sus propósitos en la tierra. Ahora, no existe una autoridad única dentro de la iglesia representada por un hombre o por un concilio o por una organización. Toda la iglesia es responsable bajo el liderazgo de un pastor llamado por Dios para conducir ese rebaño de Dios en el cumplimiento de sus propósitos, en el cumplimiento de sus funciones. El segundo aspecto de esta doctrina tan importante tiene que ver con los oficiales de la iglesia local. Y básicamente la Biblia en el Nuevo Testamento se lee que existen dos oficiales. Uno es el pastor y otros son los diáconos. El pastor bajo los títulos de anciano, el que preside en una asamblea cuando la iglesia está reunida. Entonces el pastor viene a ser como el anciano, como el que tiene la mayor responsabilidad y quizás también la mayor experiencia en relación con lo que se vaya a tratar. También habla de los obispos, que tiene que ver más o menos con la función, un superintendente, una persona que está supervisando, que está pendiente de que todas las cosas se hagan bien. Y el título de pastor, que implica estar vigilando, estar cuidando, estar alimentando el rebaño del Señor, en el propósito para el cual Dios le ha llamado. En los textos mencionados y aún en Hechos, vemos entonces que existen algunos requisitos y dentro de los requisitos se destaca que debe ser marido de una sola mujer. Esto entonces nos enseña que siendo marido de una sola mujer implica que es un hombre, es un pastor. Dios llama a pastores, a varones, para servir como líderes espirituales dentro de su rebaño. No dice en ningún momento que sea mujer de un solo esposo, sino marido de una sola mujer. Y dentro de todos esos otros requisitos se destaca que debe entonces ser un buen mayordomo, un buen ejemplo a la grey y en su hogar. El otro oficial de la iglesia son los diáconos. Aquí se hace la distinción entre los géneros, señalando que las damas, las mujeres, también podían ser diaconisas. Y este término diáconos implica una persona que está para servir, que sirve dentro de la iglesia, que se destaca por su solidaridad, su solicitud y su buen desempeño en el cumplimiento de sus funciones y en el desarrollo de su don espiritual. Recordemos entonces que en Timoteo señala los deberes de manera más particulares que debían cumplir los diáconos y las diaconisas. Finalmente, en la Biblia leemos también acerca de las funciones o la misión de la iglesia. La iglesia local tiene una razón de ser. El Señor Jesucristo delegó primeramente a sus discípulos el predicar el Evangelio y a lo largo de todo su ministerio enseñó que las funciones de la iglesia no son ajenas a las funciones de cada uno de sus miembros. Todos los miembros tenemos la misma función, pero la iglesia organizada, la iglesia entonces reunida en asamblea, decide nombrar a algunos encargados por los ministerios, por los servicios, por las áreas que deben cumplir en su función a distintas personas conforme a los dones que Dios haya establecido. Recordemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos cómo hubo la necesidad de la distribución diaria a las viudas y se eligieron a los diáconos. Y dentro de sus requisitos figuraba ser lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de fe. En este caso no resta, no quita esos requisitos para el cumplimiento de cualquiera de las funciones de la iglesia. Pero entonces cada uno de ellos debería entonces cumplir o organizar la estructura de la iglesia para que se cumplan dichas funciones, que como dije al principio no es ajeno a cada uno de los miembros que la formamos. Y algunas personas lo han desarrollado o han bosquejado las funciones de la iglesia local con un acróstico denominado PESCA.
donde resume en la P la función de la iglesia de proclamar a Jesús. En Mateo capítulo 28 leímos que el Señor instó a que hagamos discípulos y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta primera función de proclamar a Jesús, el Señor mismo dejó a los discípulos en Hechos 1 que iban a tener la facultad, el poder del Espíritu Santo para serles sus testigos, para proclamarle en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces esta es la primera función de la iglesia local. La primera razón de ser de la iglesia local es proclamar a Jesús, proclamar su salvación, proclamar su muerte y su resurrección, proclamar su pronta venida. La segunda, con la palabra encierra la función de la enseñanza. En el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 28, el Señor apuntó, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la segunda razón de ser de la iglesia local es enseñar las ordenanzas, enseñar los mandamientos, enseñar las doctrinas que el mismo Jesús enseñó a sus discípulos y que éstas iban a ser nuestros distintivos a lo largo de toda la historia. Pablo en la carta a los Efesios señaló entonces que el Señor constituyó a maestros, a pastores y maestros. Y dentro de este cumplimiento de esta función, obviamente el que esté encargado del área de la enseñanza tiene que tener el don de enseñar, el don de ser maestro, para cumplir eficazmente este ministerio. La tercera función de la iglesia es servir. Este servicio el Señor lo plasmó con un ejemplo muy gráfico allá en Juan, en el capítulo 13, cuando lavó los pies a sus discípulos y les dijo, decís que soy el Señor y el Maestro y decís bien porque lo soy. Y Él ha dejado ejemplo de servicio. Y Él espera que cada uno de sus hijos, cada uno de sus redimidos podamos servir, tanto dentro de la iglesia local, en cualquier área necesaria de apoyo, de ayuda a los necesitados, como afuera, que podamos reflejar el servicio que Jesús nos enseñó con su ejemplo. Esto también lo vemos como un don espiritual. Allá en Romanos capítulo 12 señala que el que tenga el don de servir, que sirva. Entonces es importante que este ministerio se pueda desarrollar con personas que sirvan, sin quejarse, sin murmurar, sino que lo hagan con alegría y con solicitud. La siguiente función de la iglesia local tiene que ver con el amor, el compañerismo, el amor fraternal, tan insistentemente demandado por el Señor, y el apóstol Juan tantas veces lo enfatizó acerca de la importancia del amor y la evidencia de la presencia de Jesús reflejada en el amor. Allá en el Evangelio según Juan, en el capítulo 13, el Señor ordenó que nos amáramos a tal punto como Él nos amó. Un amor sacrificial, un amor abnegado, un amor que se traduce en servicio y muchas veces en sacrificio. Y ese amor iba a ser tan impactante para los que están afuera, que por ese amor nos iban a identificar como discípulos de Jesús. Entonces es importante el fomentar el amor a través de la iglesia local, cumpliendo esta función del compañerismo. Tanto así que en el libro de los Salmos, el salmista señala, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces no solamente es el amor de boca, como Santiago lo señaló, y aún el mismo Juan en su primera carta, sino el amor que se traduce en hechos y en verdad. Finalmente, y no por ser el último, el menos importante, yo creo que es el motor de los otros ministerios, de las otras funciones de la iglesia local, es el de la adoración. Jesucristo señaló allá a la mujer samaritana que Dios es espíritu en Juan 4, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
siendo esta entonces una necesidad para nosotros el adorar a Dios. Aún el Evangelio señala en Juan, el mismo Juan, que siendo el Espíritu debemos adorarle en espíritu y en verdad. Que entonces el apóstol señaló que dentro de los dones espirituales para el desarrollo de este ministerio de adoración dentro de la iglesia local estaba el de presidir, el de dirigir, el de guiar a la congregación, a ese encuentro, a esa intimidad, a ese acto de adoración con Dios, no solamente dentro de las instalaciones del templo, sino como un estilo de vida, como una manera de vivir. Tanto así que el apóstol Pablo señaló allá en los Efesios que fuimos rescatados, que fuimos creados, que fuimos salvados, que fuimos comprados para alabanza de la gloria de Dios. O sea que nuestra razón de ser, nuestra razón de vivir es adorar y glorificar a Dios. Y cada una de estas funciones se van a lograr, se van a cumplir cuando estamos en esa armonía perfecta con Dios, en adoración. Va a hacer que nos amemos como Él nos amó y ese amor se traduzca en servicio y en enseñanza para saber y conocer mejor la voluntad de Dios y podamos proyectarnos como luz y sal de la tierra a los de afuera, proclamando a Jesús como el único camino, la verdad y la vida para llegar a ser salvos de la condenación, del pecado y de la muerte. Ahora mi pregunta para ti es, si tú eres miembro de una iglesia local, cristiana, donde la palabra de Dios es la regla de norma, de conducta, de fe y práctica, yo te invito a que tú puedas involucrarte en cada una de las reuniones que la iglesia convoque, que cuando se reúnan para deliberar asuntos como disciplina o el nombramiento de alguno de sus diáconos o alguno de sus servidores, puedas involucrarte en mucha oración para poder servir como ese canal unificador en el nombre del Señor. Si aún no eres miembro de una iglesia local, es posible que aún no lo seas porque no has creído a Jesús y aún no te has arrepentido de tus pecados. Pero yo te invito a que tú puedas tener un encuentro con Dios y puedas pedirle a Él que perdone tus pecados. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la persona que está viendo este video. Ruego tú le bendigas, que tú le ayudes, que tú le guardes y le permitas ser bendición dentro de la iglesia donde está y poder cumplir estas funciones que no solamente son de la iglesia, son sus funciones como miembro de esta iglesia, donde Él está congregándose. Si aún no te ha conocido, Señor, permite que la luz de tu palabra le ilumine su corazón y su mente para que pueda llegar a ser salvo y ser perdonado por ti. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, antes de concluir, quiero que podamos, a la luz de todo lo que he compartido contigo, colocar en un pareo. El gobierno de la iglesia local está enfocado en dos grandes aspectos, el teocrático y el democrático. En relación con los oficiales tenemos que están los pastores y los diáconos. Y con relación a las funciones de la iglesia tenemos que está la adoración, el amor, el compañerismo, el servicio, la enseñanza y la proclamación, que vista desde otra perspectiva corresponde al acróstico PESCA. Si este video aportó nuevos conocimientos y añadió bendición a tu vida, yo te invito a darle un like, a compartirlo y a dejar tu comentario. Si aún no te has suscrito, también te invito a suscribirte a mi canal Selecciones Bíblicas. También te invito a darle un vistazo a mi página web, donde tengo unas promociones muy interesantes y tengo para obsequiarte una agenda digital de enero y febrero con la compra de uno de mis libros que también están en oferta. Por lo demás, ruego a Dios que pueda bendecirte en este año que está empezando, 2021, y puedas ver concretada muchas de tus metas, muchos de tus anhelos, bajo la guía y la bendición de Dios para ti y tu familia. Es mi oración
Que Dios te bendiga.